Bueno, qué alegría encontrarnos y algunos rostros que no había visto. Me alegra mucho poderles ver. Para con quienes no había tenido la oportunidad de encontrarme, agradecerles mucho por sus oraciones en favor de nuestra familia. Y bueno, aquí estamos, firmes con el Señor. Que Dios nos siga fortaleciendo y dando de su fuerza para poder seguir el cumplimiento de la tarea que Él nos ha encomendado. Que esa sea entonces la manera de poder continuar en este peregrinar sostenidos por su gracia. No hay otra manera. Sí, no hay otra manera. Por estos días hemos venido pensando en una iglesia sana. Y bueno, por estos días nos llevamos todo este año pensando en una iglesia sana. Para quienes nos están acompañando hoy, ya sea por primera vez o que hace algún día no nos acompañaban, hemos venido considerando lo que vive, que son las características de una iglesia sana, y ahora estamos pensando en una iglesia sana evangeliza. Y hemos venido meditando en ello. Y han tenido ustedes la participación de varios expositores de la palabra que han venido invitándonos a meditar en esto de una iglesia sana evangeliza. Y es posible que nosotros veamos esto y desde ya se nos arrugue un poquito el corazón y decimos, pero es que eso de evangeliza, eso es como, ay, ya nos van a decir que tenemos que ir y traer un invitado, y ya nos van a decir que tenemos que ir y compartir el evangelio, y ay, ya nos van a decir que debemos traer por lo menos uno cada mes o cada semana, o por lo menos uno o dos invitados en alguna actividad especial que tengamos. Es parte de la evangelización, pero creo que el concepto de evangelización trasciende la idea de la actividad de traer uno más a la iglesia. Va más allá. La evangelización es una tarea de todos, es una tarea que se cumple en todo tiempo y que está dirigida a todos los pueblos. Observe bien, es una tarea de todos, en todo tiempo, circunstancia, situación que estemos viviendo, y está dirigida a todos los pueblos. De ahí que ya entonces nos salimos del marco de, ay, nos van a decir que dentro de 8 días debemos traer un invitado. Ya nos salimos de esa idea y vamos mucho más allá. Vamos mucho más allá. Vamos mucho más allá. Y cuando nos enfrentamos a Hechos capítulo 8, que es el texto en el cual estaremos meditando hoy, Hechos 8 y Hechos 11, serán los dos pasajes de la escritura que estaremos revisando hoy, nos damos cuenta de algo, y es que en otras oportunidades hemos revisado el libro de Hechos de los Apóstoles, y el libro de Hechos de los Apóstoles recordamos muy bien la manera en cómo introduce el libro de Hechos de los Apóstoles. No es el primer versículo, pero sí de los primeros versículos, cuando Jesús está compartiendo con sus discípulos sus últimos momentos. Y en sus últimos momentos, en Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos, serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa es casi la introducción del libro de Hechos. Y si uno se detiene a mirar ese texto, casi que lo que traza es un itinerario, es una ruta, es un itinerario. Y serán mis testigos. Jerusalén, el lugar donde están. Judea es como el departamento. Samaria es el departamento vecino. Estoy haciendo más o menos como un equivalente, ¿no? No es tan literal. Samaria es el departamento vecino. Nosotros hablaríamos Cali, Valle del Cauca, Cauca y hasta lo último de la tierra. Sería más o menos un equivalente. No estamos hablando de que es una interpretación literal, pero geográficamente sería más o menos trazarlo como acabo de señalarlo en la comparación que acabo de hacer con nuestro lugar, en el lugar donde estamos hoy, Cali,
Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Y cuando nos acercamos a Hechos 8, nos damos cuenta que Hechos 1:8 se cumple en Hechos 8:1. Hechos 1:8, ese descubrimiento no fue mío, ¿sí? Es una manera en como un intérprete y un comentarista de la Escritura va a decir, Hechos 1:8 se cumple en Hechos 8:1. Observen lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 1, la segunda parte del versículo 1. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. ¿Se recuerda? Hechos 1:8, y serán mis testigos en Jerusalén. Hasta Hechos 8, el evangelio ha tenido un gran impacto en Jerusalén. Hasta Hechos 7, y ya estamos en el 8. Y a partir del 8:1 va a decirnos que se extendieron a Judea y Samaria. ¿Verdad que Hechos 1:8 sí es un itinerario de cómo la iglesia se va extendiendo? Y para no quedarnos como allí solamente, porque faltaría hasta lo último de la tierra, entonces usted me acompaña a Hechos 11, que es la segunda parte que estaremos tratando. El versículo 19, Hechos 11:19, dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, ¿se da cuenta que calza perfectamente con Hechos 8? Llegaron hasta dónde llegaron, hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Qué manera la de Lucas, inspirado por el Señor, de trazarnos el derrotero, de trazarnos la ruta, el cumplimiento de lo que ha venido, de lo que es el cumplimiento de la misión, de lo que ha sido esa tarea que el Señor les ha encomendado. Por eso nos estaremos acercando a Hechos 8, 5 primeros versículos, y Hechos 11, versículo 19 en adelante. 11, 19 en adelante. Y en este Hechos capítulo 8 encontramos algo interesante, y es que hay como una serie de eventos narrados en esos poquitos versículos. Hay una serie de hechos, no tanto eventos, sino como hechos que se convierten como en una cadena, como que algo desata un suceso, ese suceso desata algo más. Observe la cadena como el texto bíblico se va a encargar de decirnos. El versículo 1 en su encabezado dice, Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Es decir, estamos en el final del capítulo 7, la muerte de Esteban. Ahí está el capítulo 7. No vamos a tocar el texto, nos vamos a quedar con ese punto, y es el martirio de Esteban. ¿Qué genera ese acontecimiento de la muerte de Esteban? ¿Qué genera? Ahí mismo va a decir, una gran persecución. Versículo 1 lo va a narrar. La muerte de Esteban desata una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Una gran persecución. Una gran persecución que observe, por ejemplo, lo que dice el versículo 3. Saulo por su parte. Y ese versículo 3 tiene un marcado contraste con el versículo 2, con la nobleza de unos personajes que están enterrando a Esteban y están haciendo luto por la muerte de Esteban. Ese versículo 2 va a decir eso. Y se introduce el versículo 3 diciéndonos, Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia. ¿Ves qué es lo que está sucediendo? Esa gran persecución de la que habla el versículo 1, lo que está describiendo es una persecución, y la palabrita que se usa allí para hablarnos de esos estragos significa era brutal y sádica la persecución. Hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos. Era brutal y sádica la persecución.
Algunos piensan que Saulo en realidad no dio muerte a ningún creyente, pero lo cierto es que el versículo 1 no tenemos forma de avisar de que Saulo dio muerte, pero sí dice el versículo 1 que consintió. Y consentir es más que estar mirando. Ay, qué pecado, como lo están apedreando. Ay, qué duro. Ay, no. Eso es ser espectador. Consentir es estar gritando. Consentir tiene que ver con estar allí, formando parte. Si no de los que tiraron piedra, por lo menos formaba parte de aquellos que decían, se lo merecía. Y el texto es muy claro en decirnos que este personaje, Saulo, que más adelante es Pablo, este Saulo los entrega. Cuando nosotros leemos el texto, dice allí que causaba estragos, entrando de casa en casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Asolaba, perseguía, entregaba a las autoridades para que ellos decidieran sobre el destino de esos. Era brutal y sádica. Había un alto grado de crueldad en lo que se estaba haciendo. El martirio de Esteban desata una gran persecución. ¿Y qué genera esa gran persecución? Les describía un suceso, ¿no? Una serie de eventos que algo desencadena. La muerte de Esteban desencadena una gran persecución. ¿Qué causa la gran persecución? La gran persecución, ya lo leímos en el capítulo, en el primer versículo, una dispersión de los creyentes, excepto los discípulos, los apóstoles. Esos son los que quedan en Jerusalén. Excepto los apóstoles, los demás son dispersados por Judea y por Samaria. Así lo va a dejar claro. Todos, excepto los apóstoles, son dispersos por Judea y Samaria. Gracias a esa gran persecución. Insisto, aquí uno observa el cumplimiento de Hechos 1:8. Muy claro en Hechos 8:1. El cumplimiento de Hechos 1:8 se da en Hechos 8:1. La misión se cumple. Y iniciábamos ahorita cuando les dije una iglesia sana evangeliza, y a algunos se les arrugó el corazón y dijeron, ay, ya nos van a mandar a tocar puertas. Ay, no. No, yo no me veo tocando puertas. No. Lo interesante acá es que esta gente va dispersa corriendo, y esa dispersión y esta acción que ellos están tomando y el cumplimiento de la misión no es el resultado de una actividad programada por la iglesia. O sea, ellos salieron a evangelizar, no porque los apóstoles Pedro les dijo, bueno, todos enfilados, hoy es curso de evangelismo. Para la próxima semana todos deben traer un invitado a la iglesia. No. Es más, no tenemos evidencia de cursos de evangelismo hasta este momento de la historia de la iglesia. No tenemos evidencia de un curso de evangelismo como los cursos que solemos organizar, se suele organizar en la iglesia para enseñar a los hermanos a evangelizar. No era un programa de evangelización organizado desde el liderazgo, desde las cabezas de la iglesia, donde se entrenó a los creyentes cómo responder a cada una las 101 preguntas que usted se puede encontrar cuando va a evangelizar a alguien. Entonces acá estaban los apóstoles tratando de resolver las 101 preguntas. Ahora, yo no he podido saber por qué todos los libros que hablan de estrategia siempre hablan de 101, de 100 y algo. Pero siempre creo que el 1 es como para llamar la atención, y esas cifras son como para tratar de llamar la atención. 101 preguntas que usted se puede enfrentar cuando va a evangelizar. Ellos no recibieron ningún curso como esos, ni esta
tarea fue parte de un programa que ellos cranearon. ¿Qué ponemos a hacer a los creyentes de la iglesia? Mandémoslos a evangelizar. No. La misión se cumple como resultado de una persecución. Y si usted recuerda la exposición que tuvimos hace 8 días hablando de Daniel, de la lealtad de Daniel, una cosa que nos debió haber quedado, pues, o para mí ha sido muy impactante, es considerar que Dios permitió que Nabucodonosor venciera a Joacim. Aquí tenemos que decir lo mismo. Dios permitió que la iglesia fuera perseguida. Y Dios, en su soberanía, permitió que Esteban fuera apedreado y muriera. Antes de calificarme con algún adjetivo de esos con los que solemos calificar las doctrinas que nos cuestan dificultad entender, antes de hacerlo, por favor, léase Hechos capítulo 4. Para que entendamos que Dios es el soberano de la creación. Y nada ocurre si no es por su buena, santa, poderosa, soberana voluntad. Y esa persecución tiene como resultado entonces la dispersión. No es un programa organizado. Y la dispersión, entonces, ¿qué genera? Una expansiva evangelización. Y aquí comenzamos a sentir nosotros un poquito como llamados y a veces hasta incómodos frente al tema, porque la evangelización para ellos no era entendido como una tarea impuesta por el pastor o los líderes de la iglesia, como la insistencia, hermanos, dentro de 8 días vamos a hacer el culto evangelístico, recuerden compartirle a su vecino, si está orando por ellos, lo esperamos dentro de 8 días, con un invitado, con 2 invitados, quienes traigan invitados recibirán un premio. Perdón, pero es la manera en cómo la iglesia evangeliza hoy. Así evangelizamos. Y así nos tenemos que estar hasta manipulando. Porque ese traiga un invitado y se gana una Biblia. No es verdad, porque no me vaya a reclamar en Biblia dentro de 8 días, ¿no? No me vaya a reclamar Biblia. Tráigalo porque usted tiene una misión, pero no me vaya a reclamar Biblia. ¿Le regalo la mía? Esa sí se la puedo regalar. Uno comienza a sentirse desafiado porque la dispersión genera una expansiva evangelización. La dispersión de los creyentes fue seguida por la dispersión. La persecución de los creyentes ahora continúa, tiene un impacto sobre esa dispersión de la buena semilla del evangelio. La buena semilla del evangelio. La persecución no los detiene. La persecución intensifica. La persecución moviliza. La persecución lleva a la iglesia a afinar su llamado, al cumplimiento de la misión. No se esconden ni guardan un adecuado silencio para evitar persecución. No es posible. De hecho, cuando leemos Hechos capítulo 4, que a los discípulos se les prohíbe predicar, ¿verdad? Que a Pedro y Juan son llevados al Sanedrín, fruto de la sanidad del lisiado en la puerta de la hermosa en el templo, son llevados, se les prohíbe predicar, y ellos van y hacen una oración, la oración que le estoy invitando a que usted lea antes de calificar una doctrina que muchas veces resulta extraña para nosotros. Léala en Hechos capítulo 4, en la oración que ellos hacen, y usted se dará cuenta que estos personajes le dicen: Señor, aquí no está ocurriendo nada diferente de lo que cuanto tu poder y tu mano ha permitido que ocurra. Por eso rogamos que nos revistas de tu espíritu para poder seguir cumpliendo la tarea.
La persecución no los detiene ni los lleva a un silencio. Van por todas partes anunciando el evangelio. Van por todos los rincones anunciando el evangelio. Hasta este momento, hasta Hechos capítulo 7. Hasta Hechos capítulo 7. Algo particular es que el ministerio de la evangelización está muy concentrado. Y aquí voy a usar varias palabras, porque cuando usted dice evangelización, entonces dice, pero es que yo no soy evangelista. Entonces yo le voy a decir predicación de la palabra. Pero es que yo no soy pastor. Bueno, anuncio, enseñanza. Entonces dice, no, yo no soy maestro, yo no soy pastor, yo no soy misionero, yo no soy nada de eso. Mi hermano, pongamos los puntos claros. Predicación, enseñanza, anuncio, proclamación, hacen referencia a la comunicación de la buena noticia. Y algo que comenzamos a observar acá es que estos personajes que iban corriendo y diseminando, esparciendo, comunicando la buena semilla, no fue que todos se hicieron misioneros, no fue que todos se hicieron pastores, no fue que todos se hicieron maestros, sino que todos habían sido impactados de tal forma con el poder del evangelio que no podían guardar silencio. Aquí comenzamos nosotros a sentirnos incómodos. Y comenzamos a sentirnos incómodos frente a un texto como Hechos capítulo 8, porque si la iglesia hoy guarda silencio ante una sociedad que cada día se está deteriorando, ante unas familias que cada día están viéndose más afectadas por situaciones sociales, situaciones de relaciones, mientras hoy la iglesia guarde silencio frente a eso, está dando cuenta que la iglesia entonces o no ha entendido o no ha tenido un encuentro personal con el Cristo de la vida, puesto que no estamos convencidos que Cristo pueda transformar la vida de quienes están a nuestro alrededor. Cuando nos encontramos frente a un texto como este, lo que estamos nosotros, la manera en cómo nos confronta es que o nosotros no hemos entendido el llamado del Señor, o en realidad la iglesia del siglo XXI no sostiene una relación personal con el Cristo, porque una vez se conoce a Cristo, entendemos que es lo único, y es el único, es la verdad, que la familia, ese vecino, ese compañero de trabajo, ese jefe, ese compañero de estudio, esa persona de la tienda que me despacha todos los días, la señora del almacén en el centro comercial, la señora que vende afuera de mi empresa, mis empleados, todos necesitan. De tal forma que la evangelización deja de ser una actividad de la iglesia para convertirse en una misión que encarno por la comprensión que tengo de la necesidad de la sociedad en la que vivo. Y por eso esta iglesia no necesitaba que Pedro se pusiera rígido y algo así como medio enojadongo diciéndoles: háganme el favor y todos salen de acá a predicar el evangelio ahora mismo y espero que dentro de 8 días traigan un invitado nuevo. No necesitaban a un Pedro medio enojado allí tratándoles de insistir que es lo que debían hacer. No, hasta aquí, hasta Hechos capítulo 7, los apóstoles eran las personas encargadas de la evangelización. Y algo que va a pasar, y una evangelización que se dio en contextos también de violencia, de persecución, de hostilidad. Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 4, nos va a narrar de esa hostilidad y esa tensión que se vive alrededor de la tarea evangelizadora que están cumpliendo los apóstoles. Ahora es el conjunto de creyentes quienes entienden y asumen la tarea de ir a comunicar las buenas nuevas, no como una actividad de la iglesia. No como una actividad de la iglesia, sino por la comprensión que tienen de que el Cristo que andan conociendo es el Cristo que una sociedad como la nuestra necesita. Es el Cristo que la familia que está, y usted dice: ay, qué pecado esa familia, cómo vive, qué pecado. ¿Y qué está haciendo por esa familia? Solo está lamentando. Y qué pecado esos niños. ¿Y usted qué está haciendo por esos niños?
qué pecado esa mujer. ¿Y usted qué está haciendo por esa mujer? Estamos haciendo lo que el resto del mundo hace. Nos volvemos en espectadores de una crisis social, familiar, individual, de un deterioro de la sociedad. El capítulo 8, versículo 4 nos dice que los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y no era una actividad de la iglesia. No era una actividad de la iglesia. No lo era. Anunciaban el mensaje, anunciaban el evangelio, predicaban la palabra. Son las diferentes formas de traducir el texto, el versículo 4. Anunciaban la palabra, anunciaban el evangelio, predicando la palabra. Eso no significa que todos eran pastores. Entonces, usted me dirá, no, es que yo estoy esperando que usted me dé el curso de las 101 preguntas, posibles preguntas que un no creyente me va a formular. No, ese curso nunca lo vamos a dar en la iglesia. Las 101 preguntas que un creyente le puede formular, no. No lo tenemos trazado, por lo menos en el horizonte. No tengo trazado un curso de las 101 preguntas que un no creyente le puede formular. Por eso es que yo no evangelizo. No, la iglesia de nuestro tiempo no evangeliza, o porque no ha entendido el valor del evangelio, o porque no sostiene un encuentro personal con el Cristo de la vida. Porque una vez comprendemos el peso del evangelio y el valor del evangelio, esté seguro que nunca callaríamos de decirle al mundo la necesidad y hablarle al mundo de ese Cristo que puede transformar y restaurar las vidas. La persecución tuvo un efecto boomerang. Pablo, o mejor, Saulo y sus secuaces pensaban, esto los acabamos. Vamos a erradicarlos. Y se quedaron con las intenciones de erradicar la iglesia. Porque la persecución tuvo un efecto totalmente opuesto al que pretendían. No ahogó el evangelio, aportó a su extendimiento. La zozobra de la muerte no los detuvo. Para eso usted necesita, y la iglesia necesita, una muy clara comprensión del Cristo que nosotros tenemos. Porque aún estoy a disposición de colocar mi vida y morir por el evangelio. Eso significa un concepto muy alto del Cristo que yo predico. Eso da cuenta del concepto tan claro, amplio, vasto que tenía la iglesia, que no se detenía, no guardó silencio en medio de la persecución. ¿Qué hacía que estas personas en medio de semejante persecución no pararan de predicar, no pararan de testificar? El capítulo 11, que es el texto que también les estaba diciendo que íbamos a hacer referencia, el capítulo 11, versículo 20, dice, sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. ¿Qué hacía? Que en medio de la persecución pudiéramos tener buenas noticias. ¿Qué es lo que hace que en medio de una sociedad como la que estamos viviendo, con tantas tensiones, con tantas ideologías, con tantos conceptos, con tantas formas de descalificar el evangelio? Vivimos en una época en la que el evangelio es altamente descalificado. Y la iglesia está muerta del miedo, encerrada en sus templos.
porque nos tienen callados las ideologías de nuestro tiempo, los valores, los principios, las formas de nuestro tiempo nos tienen silenciados. Y usted dirá, pero es que las condiciones eran diferentes. No crea, no crea. Antioquía, se dice que Antioquía era una ciudad, estamos hablando del primer siglo, de aproximadamente 500,000 habitantes, aproximadamente 500,000 habitantes. Era una ciudad con un buen volumen, ¿no? Una ciudad cosmopolita. Eso significa que se agrupaban allí varias culturas, conceptos, idiosincrasias, deidades en un contexto politeísta. Habían colonias judías, habían colonias persas, habían colonias indias, habían colonias chinas, habían colonias latinas. Y a eso le suma un menú amplio de deidades. Con una persecución que tenían detrás. Llegan los cristianos a ese contexto a hablar unas buenas noticias. Eso da cuenta de que el mensaje de estas personas no estaba vaciado de contenido. Tenía un contenido con un significado, un valor, un peso, que en ese contexto, en esa ciudad, con esa diversidad, con ese concepto tan politeísta, con esas prácticas religiosas de la época, para ellos era clara y muy claro la tenían, de que eran buenas noticias lo que ellos tenían para esa sociedad. Cuando uno lee eso, Hechos 8 y Hechos 11, uno puede pensar, ¿será que hay una sobrevaloración del mensaje del Evangelio? Es decir, estamos dándole unos atributos al mensaje del Evangelio que no tiene, pero que queremos que tenga. Hay un poder en esa buena noticia que nosotros queremos que tenga y por eso lo sobrevaloramos. Y lo sobrevaloramos para tratar de inflar en realidad el valor, concepto, contenido de ese evangelio y de esa buena noticia. ¿Será que hay una sobrevaloración del mensaje? ¿O será que nosotros tenemos una subvaloración del mensaje? No hemos comprendido el poder del mensaje del evangelio. Y aquí hacemos memoria a una parte de la escritura que meditábamos en esto de una iglesia sana, cuando hablábamos de el valor del reino de los cielos y hablábamos de la perla y esas serie de parábolas que meditábamos allí en el evangelio, revisando cómo aquel que se encuentra esa perla, aquel que encuentra el campo y todo, venden todo por el evangelio. Renuncian a todo por el evangelio. En realidad ellos sobrevaloraban el evangelio o nosotros subvaloramos el poder del evangelio. El evangelio no es mágico. Yo no espero que usted después de escucharme, usted salga con sus problemas resueltos. No. Eso no es magia. Y no hay varitas mágicas como sacando conejos de un sombrero. No, eso dejémoselo a los magos, esos que entretienen a los niños, que sacan, yo no sé de dónde sacan tantos conejos, pero de un sombrero pequeño sacan como 1000 conejos y todavía quedan con ganas de sacar más. Dejémoselo así.
Ellos tienen sus trucos. El Evangelio no tiene trucos. El Evangelio es el único camino que a una sociedad como la nuestra le queda por seguir. Cuando lo que estamos evidenciando en una sociedad como la nuestra, que ha descalificado el Evangelio y que anda desde todos los frentes tratando de negar la veracidad del Evangelio, con esa negación, con esa contundencia con la que hoy se paran para tratar de eliminar y de sacar del marco, para tratar de sacar de la escena el Evangelio, con esa fuerza, no han logrado resolver los grandes problemas de los seres humanos. Todo lo contrario, andan sumiendo la sociedad en un caos, al individuo en una situación cada día más agobiante, más difícil e insoportable de poder vivir. Este es el momento de que la iglesia entienda, la iglesia del siglo XXI entienda que no estamos reconociendo el poder del Evangelio para transformar las vidas de las personas. Esto es un grave peligro. ¿Y por qué es un grave peligro? Yo no creo que el mundo se quede sin el testimonio del Evangelio. No. Dios siempre guardará su remanente en medio de la indiferencia del siglo XXI, en medio de la indiferencia de la iglesia del siglo XXI. Dios siempre guardará su remanente. Siempre. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero es un grave peligro, no solo por el mundo, sino por lo que nosotros como iglesia nos estamos perdiendo. Y es la comprensión de las implicaciones, del valor, del poder, del significado, del impacto que trae la buena noticia de que Jesús es el Señor. Por eso no es una actividad la evangelización en el siglo I. No lo es. Es parte de la vida. Porque había una comprensión del poder del Evangelio para una sociedad ajena a Cristo. Y esta es una tarea que se dirige a todos. El capítulo 11, versículo 18. Estoy diciendo que el capítulo 11 es la continuidad del capítulo 8, ¿no? Y ahí estamos. El capítulo 11, versículo 18, es la conclusión de un diálogo, o mejor, de un informe que Pedro está presentando a los líderes de la iglesia luego de que Pedro fue llevado a los líderes allí, fue sentado en el banquillo y lo acusaron de que cómo se le ocurría estar predicando el evangelio a gentiles. Porque Pedro en el capítulo 10 estuvo comiéndose un sancochito de gallina allí en la casa de Cornelio. ¿Usted no cree eso? Léase el capítulo 10 y usted se dará cuenta que Pedro se sentó a comerse con Cornelio y toda su familia un sancochito de gallina. Ahí se sentó con ellos. Y luego le ofrecieron café con pan de bono. Lo acusaron. Y luego de que Pedro presenta el informe, mire la conclusión a la que llega la iglesia. La respuesta es la segunda parte del versículo 18. Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Y seguidamente se lanza el versículo 19. Los
que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Se extendieron. También a los gentiles, versículo 18, versículo 19, también, y versículo 20, también a los griegos les hablaron. Y este texto a mí me impactó recordarlo. El apóstol Pablo, ya no Saulo, el del capítulo 8. Ahora estamos hablando de Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 16. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio. Cuando yo leí esas palabras, yo pensaba, creo que hoy la iglesia del siglo XXI, por falta de su comprensión del evangelio, está avergonzada del Cristo que predicamos. ¿Y sabe por qué estamos avergonzados del Cristo que predicamos? Porque no lo conocemos. Y esto me lleva a pensar en Job. ¿Te recuerda Job, capítulo 42? Señor, yo de oídas te había oído. Es decir, yo fui a la escuela dominical, Señor. Yo no me perdí ningún culto en la iglesia. Allí estaba. Fui hasta líder en la iglesia. Estuve participando de todo. Nunca dejé, me ausenté. Todos los domingos iba, era fiel. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. No me avergüenzo. Y esa expresión, no me avergüenzo del poder del evangelio. Pero una cosa cierta es que la iglesia tiene que vivir ese poder del evangelio primero. Tiene que vivir ese poder transformador. Tiene que vivir ese poder que cambia vidas. Tiene que vivir ese poder que los lleva a abandonar el pecado para comenzar a vivir vidas santas. Tiene que comenzar a experimentar el poder de ese Cristo, de esa buena noticia, de ese Cristo que hace a ese hombre, ese esposo, a esa mujer, a esos hijos, a esa persona, la hace nueva por ese poder de ese evangelio. Tiene que conocer la iglesia ese poder. De otra manera, seguiremos avergonzándonos del poder del evangelio. Por eso, insisto, Hechos no tiene actividades evangelísticas. Usted en Hechos no ve actividades evangelísticas. Ve una iglesia que evangeliza, pero no ve actividades evangelísticas. Gran campaña, sanidad y milagro. No se ve. Se observa una iglesia que ha vivido el poder del evangelio y ahora lo predica. El resultado ante la persecución fue el anuncio del evangelio, el anuncio de las buenas nuevas. La expansión del evangelio fue geográfica,
y cultural. Antioquía era una ciudad cosmopolita. Era llegar a todas esas colonias que estaban allí. Era alcanzar con ese evangelio a todas esas colonias que estaban allí. Y Antioquía, esa iglesia internacional, fue el trampolín para la misión cristiana en todo el mundo. Antioquía fue el trampolín. Esa ciudad con las características que acabo de mencionarle, que Josefo, un historiador cristiano del primer siglo, judío del primer siglo, la llamó la tercera ciudad del imperio después de Roma y Alejandría. Es una ciudad con unas características que la hacen a ella ese trampolín para la misión cristiana. Era tan real esto de que no era una actividad cristiana, que algo que me llamó la atención es el texto en Hechos 11, es que siendo este un paso tan importante para el desarrollo de la misión, no se mencionan los nombres de las personas que dieron este paso tan importante en el desarrollo de la misión cristiana. Nosotros hasta hoy hacemos mención de los que dieron el primer paso en la luna. Les prendemos hasta velitas. Este paso tan trascendental para la historia de la misión, para el desarrollo de la misión. Y no nos dejó el Señor registrado los nombres de esos creyentes de Chipre, de Cirene y de Alejandría. No nos quedaron registrados. Posiblemente alguien dirá, qué tragedia. No fue una tragedia. No era necesario. Estos son los anónimos pioneros de Cristo. Qué precioso. Porque aquí el único protagonista de la transformación de vidas, familias, ciudades y naciones es Cristo Jesús. Él es el protagonista. Quizá lo que necesitamos, y la iglesia del siglo XXI necesita reducir su ego, y nosotros los pastores necesitamos reducir nuestro ego, y los líderes necesitamos reducir nuestro ego y entender que el mundo no necesita conocerme a mí, ni siquiera necesitan conocer el nombre de la iglesia a la que asisto. Necesitan conocer al único que puede transformar sus vidas, y es el Señor Jesucristo. No más. Deberíamos ser todos parte de ese grupo de creyentes, anónimos, pioneros de Cristo. Y el versículo 24 dice, era pues era un hombre bueno. Hablando de Bernabé, y la segunda parte del versículo 24 dice, un gran número de personas aceptó al Señor. Pero sí se menciona a Bernabé, acabo de mencionarlo. Sí, Bernabé fue el comisionado de la iglesia en Jerusalén para que fuera a supervisar qué era lo que estaba pasando, porque no entendían cómo era que esta vaina se extendiera a los gentiles. ¿Sí? Y la iglesia un poquito segatona no entendía cómo era que ya los gentiles estaban escuchando la palabra de Dios. Y mandan una comisión que se llamaba Bernabé. Pero los pioneros del evangelio en Antioquía no los conocemos. No los conocemos. Silencio absoluto. La Reina Valera del 95 dice que el Señor, que una gran multitud de personas fue agregada. Hay una gran diferencia con la manera en cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Aceptó al Señor.
y el texto literalmente debe ser como lo tiene la Reina Valera del 95, agregada al Señor. Esto es importante. Porque la iglesia hace actividades evangelísticas porque quiere crecer. ¿Sabe usted que el interés de la iglesia en el primer siglo no era crecer? Y usted dirá, perdón la palabra que voy a usar un poco fuerte, qué estupidez ir a decir. No, la iglesia no estaba interesada en sumar personas. Estaba interesada en que las personas conocieran a Cristo. Es diferente. Sentar personas en una iglesia resulta relativamente fácil. Con algunas actividades se logra sentar personas en las iglesias. Pero lo que le interesa a la iglesia del primer siglo no es sentar personas en la iglesia, sino que las personas conozcan a Cristo. Y por eso la Reina Valera traduce literalmente, y quise traerla del 95, traduce literalmente la palabra, dice, fue agregada. Y no dice que fue agregada a la iglesia, fueron agregados al Señor. Por eso no es una actividad la evangelización para la iglesia del primer siglo. Es una misión, no una actividad. Es la razón de ser de la iglesia. La iglesia existe para edificarse a sí misma, pero también para testificarle al mundo de que hay un Cristo que puede redimir a esa familia, a ese individuo, a ese ser humano, lo puede redimir. Y esto calza muy bien con Hechos capítulo 2, versículo 47, cuando dice que el Señor añadía a la iglesia cada día aquellos que iban siendo, ¿qué? Salvos. Dice, ay, pero ahí sí dice añadir a la iglesia. Sí, ahí sí dice añadir a la iglesia. Pero cuando vamos a Hechos capítulo 11 dice que los agregó al Señor. De tal forma que agregar a la iglesia en el Nuevo Testamento, en Hechos, es lo mismo que agregar a la iglesia. Agregar a la iglesia es agregar al Señor. Ahí tenemos una dificultad con la iglesia del siglo XXI, y es que hoy tenemos personas sentadas en nuestras iglesias que no han sido agregados al Señor, porque no tienen el más mínimo conocimiento de quién es el Cristo que ha muerto por ellos y que ha venido para redimirlos. ¿Y por qué no? Porque la iglesia de nuestro tiempo necesita comprender mejor el mensaje del Evangelio y hacer de esa buena noticia el motor de su misión. Los creyentes fueron añadidos, agregados al Señor. Eso nos dice a nosotros que Cristo es la causa, el motivo de la acción. No era sumar uno más en la estadística. Era Cristo el motivo, la causa de la acción. Es que es Cristo el que salva. Lo que necesitamos es traer las personas a Cristo. Si han de llegar a Cristo atrayéndolas a la iglesia, tráigalas a la iglesia para que lleguen a Cristo. Lo que creo es que la iglesia del siglo XXI trae personas a la iglesia, pero no los está acercando a Cristo. Usted dirá, ¿y cómo se nos ocurre decir eso? Sí, claro. No es un absurdo la afirmación. Quizás una radiografía. ¿Y por qué no un absurdo y sí una radiografía? Porque la iglesia del siglo XXI en Colombia ha crecido mucho, pero la santidad de la iglesia no está creciendo. No está creciendo.
El conocimiento de la palabra en medio de la iglesia cada día es más corto y está agotado. Cristo es el objeto y el sujeto de la tarea. Es la causa, el motivo, es el asunto sobre el cual se habla. Es la fuente y es la meta de la evangelización. La meta es traer las personas a Cristo. No era traerlas a la iglesia simplemente. Es una reducción del evangelio. Insisto, si para traerlas a Cristo necesitamos traerlas a la iglesia, vamos por el camino correcto. Pero si solo los traemos a la iglesia sin traerles a Cristo, nos quedamos a mitad del camino. Es más, ni siquiera a mitad del camino. Nos quedamos siquiera con seducirlos y traerlos al Señor. Porque Cristo es el objeto y el sujeto. Es la fuente y la meta de la evangelización. Que Dios nos ayude. Recuerde, una iglesia sana evangeliza. Esta es una tarea de todos, en todo tiempo y dirigida a todos los pueblos. Eso da cuenta del poder del evangelio que tenemos hoy en nuestras manos. Del poder de Dios para salvación. El poder de Dios que necesita a su vecino, su amigo, la persona con la que usted trabaja, la persona con la que usted está allí dialogando a diario, que usted sabe de su crisis, usted conoce de sus luchas, usted conoce de sus penas, conoce sus dolores. Esa persona necesita conocer el poder del evangelio para la salvación. Y usted es el misionero. Pastor, ¿cuándo va a ir a visitarme? Nunca. Es usted el misionero. Es usted el que debe ir. Es usted quien debe proclamar la palabra. Ahí está. Es que él no visita. No, no se trata de que eso. De que es usted el medio, el instrumento para que vaya y lleve la palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el desafío que representa, Señor, en una sociedad como la nuestra, tan carente, necesitada, tan dolida por tantas situaciones. Oramos, Señor, para que sea tu gracia quien impacte de tal forma nuestras vidas que entendamos que no podemos callar ante la necesidad de una sociedad como la que hoy tenemos enfrente. Estamos pues en tus preciosas manos. Tu gracia, amor y misericordia sea con todos. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.